Buenas tardes a todos los que estáis. Primero, la familia Piró, porque la matriarca, doña María Mascarell, faltó hace unos pocos días, y ya que voy a hablar del trabajo de su familia, pues sean mis primeras palabras de condolencia para la familia Piró. Un fuerte abrazo y, como bien dice el amigo Jorge Manuel, aquí estamos todos pues para de alguna manera poner luz sobre un tema que es fundamental. Yo voy a compartir pantalla, voy a explicaros lo que es el corpus principal de mi tesis. Generalmente son que no disponemos de este tiempo, pero que, bueno, pues voy a intentar, como diría yo, pues hacerlo lo más rápido posible. Vamos allá. Jorge Manuel ha comentado que efectivamente soy presidenta de la Asociación Cultural Camino del Santo Grial y también soy presidenta de la Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial. Pero esto es una formación que aparece en mi vida mucho más posterior. Mi tesis, Turismo Cultural, el Santo Cáliz de Valencia como eje del relato turístico que sustenta el Camino del Santo Grial en el siglo XXI, lo que quería demostrar principalmente era que bueno, pues que la historia del Santo Cáliz, la tradición oral, tenía un sustento científico que podía ser demostrado. Mi formación en turismo, soy técnica en empresas y actividades turísticas, soy también máster en turismo ambiental y ecoturismo por la Universidad Politécnica de Madrid por Ingenieros de Camino, soy grado en Historia del Arte, soy máster en Historia del Arte y Cultura y de Valencia y la Universidad Jaume I, y también soy doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y la Universidad Jaume I. Yo lo que quería era crear una transferencia de conocimiento desde la academia en agradecimiento a todos los títulos universitarios que he podido estudiar tanto en Madrid como en Valencia. Qué menos que el conocimiento se devuelva a la sociedad en forma de transferencia de conocimiento. Y ahí el conocimiento del Santo Cáliz, sin duda alguna, lleva a una vertebración del territorio. Dicho esto, diré que los puntos a desarrollar pues, son los típicos de cualquier investigación científica. Hay una parte muy fundamental y es la metodología. Aquí quiero decir que bueno, el catedrático Xavier Mas os ha presentado unos resultados en 2021 desde la Universidad Politécnica de Valencia que yo entregué justo el año que él empezaba a estudiar, en el 2018, yo los entregué en la Universidad de Valencia. Súper contenta porque sus estudios validan absolutamente todo lo que yo propuse hace ya, pues, imaginaos, en el 2018. Esto es muy interesante porque cuando la metodología es científica, si se coge el mismo método, los resultados son iguales en cualquier parte del mundo. Por eso fue tan importante para mí estudiar de esta forma el Santo Cáliz. Dicho esto, os comentaré que el objetivo principal de esta tesis fue, pues eso, dar a conocer a la comunidad científica el estudio del Santo Cáliz y todo ello dentro de un marco teórico. Los objetivos de la investigación pues tenían tres partes. Primero, hablar de la relevancia teórica de lo que es la historia del arte dentro del campo del turismo cultural. Después, hacer un estudio de la protohistoria del Santo Cáliz y su relato, y aquí tengo que hacer un paréntesis. Si la historia de la Universidad de Valencia se predica desde el 1502 y el Cáliz de Valencia está en la catedral desde el 18 de marzo de 1437, en todos estos años, pues ningún canónigo, ni ningún estudioso, ni ningún, en este caso hombres eran los que estudiaban en todas esas épocas, ningún erudito quiso consagrar su doctorado a estudiar la pieza del Santo Cáliz. Entonces, digamos que es un reto académico que, bueno, pues que una mujer en el siglo XXI se ponga a estudiar un objeto en su propia tesis, pues porque ese desafío nunca nadie lo había. Desde ahí, pues evidentemente nos quedamos con la parte 2, esta de aquí. ¿Qué es lo que yo deseo hacer? Pues estudiar la protohistoria del Santo Cáliz en los aspectos que pueden conformar un relato turístico, y esto es fundamental. Un relato turístico nunca se puede fundamentar en un falso histórico.
Entonces, como yo no quería emplear la palabra falso histórico en esta frase, que va dentro de mi tesis evidentemente, pues la forma de contarlo era así. Crear un relato basado en una investigación y la transferencia de conocimiento, pues evidentemente pudiera nutrirse de literatura, de textos y de experiencias de personas que acudían a la cátedra. Nos centramos en la metodología de la parte 2, la protohistoria del Santo Cáliz y su relato. Pues uno de los libros fundamentales en historia del arte es la fundamentación y los problemas de la historia del arte, de la Fuente Ferrari. ¿Por qué? Pues porque hay una parte muy, muy interesante en donde habla del doctor Panofsky y ahí se explica qué es lo que se entiende por obra de arte. ¿Por qué? Pues porque mucha gente cogía el Santo Cáliz. De hecho, todos los investigadores, hasta mi tesis, estudian principalmente el Santo Cáliz como si fuera un objeto que tiene que tener referencias. ¿Qué quiere decir? Que yo entendí que el propio documento era el Santo Cáliz. Yo no necesitaba estudiar otro documento que no fuera el Santo Cáliz, pues porque hasta la época, a los textos que se habían escrito y lo que se había dicho. Entonces, era un desafío que ese estudio de Panofsky, estudio sobre la iconología, de alguna manera me indicaba perfectamente que yo me tenía que centrar en el Santo Cáliz y a partir de ahí saldría toda la información. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues establezco un estado de la cuestión, que eso significa qué se ha escrito sobre el Santo Cáliz. Tener en cuenta que mi tesis empieza en el 2014 y yo entro en el Camino del Santo Grial en el 2016 en la asociación como vicepresidenta, pues porque yo en el 2016 ya sé que el Santo Cáliz no es ningún falso histórico. Lo que pasa es que mi tesis yo no la publico hasta el 2018 y entonces todos los hallazgos que voy haciendo, que son más de 35 novedades que no se han publicado, y de hecho me vuelvo a congratular porque el trabajo del doctor Mas está ratificando lo que yo ya descubrí en el 2017 aproximadamente, que fue cuando fui a Jerusalén. Y bueno, pues para mí es un orgullo. Muy bien hecho y esto pues siempre es muy alentador. Por medio de la revisión de archivos, bibliotecas, esto es fundamental. Hay investigadores que ponen en el mismo rasero un falso cronicón de un libro basado en un falso cronicón de un libro que puede ser una fuente primaria. Cuando yo veo esto en investigación me asusto. Así es que el trabajo solamente de investigar las fuentes a mí me llevó años. Yo tengo unas 400 entradas, mi tesis es, pues tendré unas 400 entradas de bibliografía. Solamente hacer la crítica literaria de esa bibliografía me llevó años. Y luego estaba la búsqueda en catálogos, portales, muchísimo trabajo. Hay una compilación bibliográfica muy buena que es el Santo Cáliz de la Catedral de Beltrán. De ahí partimos prácticamente todos los investigadores que hemos querido hacer algo serio del Santo Cáliz. Y luego también hay un libro muy interesante que es el Santo Cáliz de la Cena de Sánchez y Vera de 1914. Se hicieron con, bueno, pues detrás con historiadores del arte, tanto el de Sánchez y Vera, en este caso el de Beltrán fue desde la arqueología. Este es el libro, por ejemplo, que me firmó don Jaime Sancho, porque en todos mis viajes que he hecho tanto a Roma como a Jerusalén, y he estado en diferentes sitios, la Escuela de Arqueología Bíblica de Jerusalén o la Sacra Pontificia de Roma o bueno, diferentes institutos, siempre he llevado un libro de Antonio Beltrán y he procurado en aquella época me lo dedicara. Para mí el libro más alucinante porque está escrito en 1736 y porque prácticamente Beltrán bebe de su fuente directamente, es este libro. Agustín Sales Alcalá pone patas arriba absolutamente todo lo que considera que no se ha dicho bien. Solamente comete un fallo para mí, voy a ser cariñosa en esta crítica vista hacia atrás, y es que de Antonio Beltrán, una pieza realizada en 3 partes. Dicho esto, pues esa metodología,
cuando recoges la información, pues la analizas, sigues buscando materiales. Yo he estado en un repositorio fotográfico donde he visto más de 6.000 fotografías en la Sacra Pontífice de Roma, una locura, más de 6.000 fotografías. Los días que iba allí eran mortales, pero bueno, yo tenía que encontrar lo que pensaba que iba a. Y bueno, también he tenido entrevistas exploratorias directamente con expertos en Valencia, en Cambridge, en Londres, Roma y Jerusalén. Bueno, pues estas entrevistas exploratorias vosotros diréis, ¿y de qué hablabais? Pues del Santo Cáliz en historia y orfebrería, de cálculos volumétricos fundamentales, del color y de las pinturas al fresco, de óptica y pues en el Fondo Museístico del Vaticano, muy, muy importante. Esas mismas copas en el British Museum, que es lo que tenían, repositorios. También he estado en los museos más importantes de Israel, en concreto en el Museo Rockefeller de Palestina, en el Museo de Israel, de Jerusalén, en el Museo de la Torre de David, que está dentro de la propia ciudad de Jerusalén. Y en este caso me reuní con Jonathan Adler, que digamos es el Indiana Jones de este momento, más un arqueólogo fantástico, y estuvimos evidentemente comentando pues todas mis inquietudes de primera mano, cómo se hacía la piedra, cómo se podía hacer, qué métodos tenían, si utilizaban, en fin. También estuve en Roma con una experta, la doctora Ángela Di Curcio, catacumbas de San Marcelino y San Pedro, que es el único lugar del mundo donde se representan a diaconisas anteriores al siglo IV, y expertos traductores, epigrafistas y paleógrafos, entre ellos el padre Pue, que es el doctor, como le gusta que le llamen, director de la Escuela de Arqueología Bíblica de Jerusalén, y bueno, toda una eminencia en lo que es temas de nada más y nada menos que los manuscritos del Mar Muerto y, en fin, un epigrafista de primer orden, y cómo no, al padre Corbacho, encantador. Los dos. ¿Qué más? Pues esta frase me encanta de Miguel de Unamuno, porque esta frase legitima un poco todo lo que hacemos los investigadores, y es que a todo historiador debe serle permitido colmar las lagunas de la tradición histórica con suposiciones legítimas fundadas en las leyes de la verosimilitud. Aquí me vuelvo a referir de nuevo a los hallazgos del doctor Mas de la UPV, que coinciden totalmente con porque ya os lo digo, yo acabo de ser consciente de esto y por eso lo repito tanto, porque me alegra mucho que en el año 2021 se corrobore mi trabajo del 2018. Vale, aquí vamos. Como historiadora del arte, yo tengo una serie de herramientas que se llaman métodos científicos de las humanidades, y yo elijo el método iconológico. Para formarme en el método iconológico estoy aproximadamente 2 años trabajando lo que es la iconología. Iconológico y se queda a mitad camino. O no profundiza lo suficiente y entonces bueno, pues comete errores de bulto como no hacer crítica textual o, peor aún, no citar las fuentes. Entonces, este nivel pre-iconográfico, cómo es la copa físicamente y qué significado pudiera tener en la base de sus medidas, su material o su técnica de elaboración, hasta que yo empecé mi tesis en el 2014, jamás ha sido contestada. De hecho, cuando yo la entrego tampoco ha sido contestada. Y es el primer análisis. El segundo análisis iconográfico, ¿vale?, es qué narran las fuentes literarias que citan por primera vez esta copa y la citan dentro de un contexto judío. Pues hay gente que todavía dice, es que el Santo Grial no sale en la Biblia. Bueno, pues aquí hay mucho que decir porque evidentemente el Santo Grial es un constructo medieval. Entonces, anacrónicamente, un constructo medieval no puede salir en una fuente rabínica cuyo lenguaje para empezar es el hebreo. Entonces, esa pregunta ya adolece de que la persona que la está diciendo pues
lógico y normal, pues porque no está dentro de su disciplina académica. Y luego la interpretación iconológica, que es lo más apasionante absolutamente en todo, que es cómo se recepciona esa copa desde la cosmovisión judía. Aquí hay una palabra que los alemanes utilizan muchísimo y que me encanta, es la Weltanschauung. No tiene traducción literal, porque la traducción literal es utilizar varias palabras, pero es el sentir de una época. Entonces, tú desde el siglo XXI no puedes estudiar absolutamente nada del pasado si no y sobre todo sincrónico. Y esta es la parte que mucha gente adolece cuando se mete en estos berenjenales de la iconología. Pues que al no dominar muy bien estas cosas, digamos que presupone formas de proceder del siglo XXI en una época medieval o peor aún, hace 2000 años. Pues este nivel de investigación, el método iconológico, lo aplicó a algo muy importante, y es que se supone que la tradición oral habla de que esta copa, esta sagrada reliquia, cruzadas, como otras reliquias que, por ejemplo, pues, están en Francia en una época muy concreta y que algunos vestigios de ellos, como la espina de la corona de San Luis, pues nos ha llegado a nosotros. Entonces, curiosamente, nuestra sagrada reliquia siempre ha sido custodiada y su origen primigenio es Roma, según los escritos que encontramos, y para mí era un desafío aplicar el método iconológico aquí y saber exactamente si llegaríamos a saber si era cierto o no, si formaba parte unida o si realmente habían vestigios más allá de los evidentes. Entonces, otra vez, el nivel iconográfico nos dice cómo estaría representada la copa y qué significado tendría. Si la copa estuvo en Roma, seguro que había algún vestigio pictórico. ¿Por qué? Porque la propia idiosincrasia, la Weltanschauung, el sentir de la época de los romanos en aquella época, era de ser pintores, era de hacer una mímesis exactamente de lo que era la naturaleza. Vale, y si la encontraba, ¿qué narrarían las fuentes literarias que citan por primera vez esa copa en Roma? ¿La citan dentro de un contexto judío, paleocristiano? Esa tercera parte, que es la que más me gusta a mí, ese tercer paso que muy pocos llegan a dar, porque ya digo que el método iconológico es un método que desgasta muchísimo a los investigadores. ¿Cómo se recepciona esa copa desde la cosmovisión paleocristiana de la época? ¿Qué motivos la acompañan? ¿Y cuál es su significado? Y para entender el significado siempre hay que ir a las fuentes primigenias. Y no hay que olvidar que la fuente primigenia de esta copa es la gran figura de Jesús. Era hebreo. Y la cosmovisión que tenemos que buscar en todo momento alrededor de esta copa, incluso en este momento del paleocristianismo en Roma, debe de ser la hebrea. También la copa sabemos que está en Aragón, en el Reino de Aragón. Y ahí volvemos a aplicar el método preiconográfico. ¿Cómo estaría representada esta copa? Si estaría representada, qué pudiera tener en sus medidas, su apariencia. La segunda fase, ¿qué Aragón está dentro de un contexto paleocristiano, cristiano? Y la interpretación iconológica, de nuevo, cómo se recibe esta copa en Aragón y qué motivos acompañan a la representación de esta copa. Pues bueno, lo más interesante es que hasta incluso en San Juan de la Peña volvemos de nuevo a aplicar el método y de nuevo volvemos a encontrar respuestas. Estas están en el estudio de la tradición. ¿Pero qué ocurre? Es que absolutamente toda mi fuente de investigación, que iba a ser la Basílica Paleocristiana de San Lorenzo, tenemos la mala suerte de que el 19 de julio de 1943 fue bombardeada por las tropas aliadas. Las tropas aliadas, para quien no lo sepáis, eran los ingleses y los americanos. Destrozan por completo lo que es la basílica y hay que reconstruirla. Entonces me doy cuenta que para conocer anterior a la Segunda Guerra Mundial, para que me muestre exactamente cómo era esa basílica por dentro. Y esto lo entenderéis luego cuando empiece a mostraros más elementos. La protohistoria del Santo Cáliz, el estado de la cuestión, es evidente que lo dice el doctor Beltrán.
Y el doctor Beltrán es muy interesante porque en su trabajo de 1960, tanto en la página 103 como en la página 53, concretamente dice que la piedra, que es una copa tallada a mano en material pétreo, pulido en su acabado final y bueno, y más o menos esto me lo ratifican en Jerusalén, sobre todo los aspectos arqueólogos que se dedican al tema de tallado de piedra. Pero en su estudio deja dos temas que no están nada claro, y uno es la clasificación exacta de la piedra. De hecho, en realidad dice, página 53, la realidad es que nuestra posición de la calcedonia con sus variedades y del ágata con las suyas es tan parecida que no vale la pena entablar discusión sobre la materia. Como mi método es iconológico y no es el método arqueológico, a mí sí que me interesa esa discusión sobre la materia y yo quiero saber hasta el último instante qué tipo de piedra es y sobre todo a qué sentir responde en esa época. Muy importante, ¿en qué lugar fue tallado? Es decir, la región o la cultura de su procedencia. Beltrán dice que proviene de taller oriental, helenístico romano y no aprecia absolutamente nada más. Es evidente que no es lo mismo que la copa de bendición de una familia de Pesaj, que es Pascua en hebreo. No es lo mismo que digamos que se está utilizando una copa romana hace 2000 años, una copa gentil, una copa que no cabe en el imaginario judío de hace 2000 años porque lo gentil no cabe en Pascua. Si eran gentiles, pues les daban una especie de vacaciones para no juntarse con nada que no fuera gentil. Pues es evidente que decir que la copa de nuestro Señor podía ser helenística o romana es un craso error porque no correspondería a ese sentir de la época, a esa Weltanschauung, a ese método iconográfico que estamos, iconológico que estamos desarrollando en este estudio. Entonces es muy interesante porque, como he dicho, el estudio físico de eso, y es que distingue esas tres piezas. La sagrada reliquia únicamente es esta parte de aquí, que es el vaso superior. Esto es un relicario, más adelante de cuando está hecho, y esto de aquí es otra parte, y esto de aquí es otra parte también añadida posteriormente. Entonces tenemos que el estado de la cuestión de la copa superior del Santo Cáliz es que seguro que es una calcedonia, pero no sabe si es cornalina, sardónice o sardius o ágata. Data la pieza entre los siglos 1-3 a.C. Yo diría que la pieza es... De hecho, todo esto lo cuento en mi tesis. Y da una serie de datos que en algunos casos podemos decir que son un poquito erróneos y como os he comentado antes, el doctor Mas de la Universidad, catedrático de la Universidad Politécnica, ha avalado sin saberlo mi estudio, que ahora mismo os voy a hacer el resumen, pues porque esta ponencia no da tregua. Entonces, tenemos que actualmente sabemos que sus propiedades ópticas y las propiedades... El índice de refracción y la birrefrigerancia son dos temas que tienen que ver con la óptica y que se desarrollan prácticamente a partir del siglo XVIII. Es evidente que estos conocimientos los hebreos de hace 2000 años pues no los tenían. Entonces es muy interesante esto porque si la piedra fue tallada en origen como una ágata y en la antigüedad sabían perfectamente tallar una desde muy antiguo. O sea, en el propio Egipto las ágatas eran utilizadas para hacer los ojos de las estatuas. Entonces, cuando se tenía una piedra de ágata en las manos, se sabía perfectamente cómo se tenía que tallar porque lo que había que hacer era mostrar los ojos y las aguas, habida cuenta que ese era la belleza que podía tener. Esta es una de las copas que está en el British Museum actualmente. Esta está también expuesta en el Getty, creo. Esta es otra piedra de ágata tallada, más bien sardónice, pero bueno,
es interesante ver que las piedras de ágata eran muy apreciadas y desde luego lo que pretendían mostrar principalmente era esa riqueza de vetas para que parecieran un ojo. Entonces es muy curioso porque el corte de la piedra no es como un ágata. Y esto ya indica algo muy importante. ¿Por qué? Pues porque en esa época, en Hebrea, había una serie de piedras que estaban muy definidas y que eran fundamentales. Esas piedras podían ser fácilmente confundidas porque la fuente lumínica de hace 2000 años no son todas estas lámparas tan sofisticadas que hemos visto, que está maravilloso el Santo Cáliz puesto con luces artificiales. La luz empleada hace 2000 años por las fuentes era... Entonces, curiosamente, haciendo las pruebas en laboratorio de historia del arte, que no he podido conseguir todas las fotografías, he tenido un poco que echar mano de lo que tenía por aquí, pues resulta que el sardius y el ágata son prácticamente iguales cuando las sometes a luz sol. Son tan parecidas que estoy convencida que no solamente por el corte, sino también por el color y por la forma en que está tratado esta copa superior del Santo Sagrada Reliquia, sin duda alguna, esta copa fue tratada como un sardius. Esta es una piedra hoy prácticamente imposible de encontrar. De hecho, la que os he enseñado aquí atrás, esta de aquí, la conseguí precisamente en Oriente Medio, en uno de mis viajes a Estambul, que fui repetidas veces. Estuve hablando con una serie de profesionales del corte de piedra y demás, y precisamente es de la zona de Siria y casi tocando con Irak. Y entonces es muy curioso porque la siguiente vez que quise ir, porque iba a ir a las canteras directamente, estalló, bueno, ya sabéis lo del conflicto y en fin, pues eso, que me quedo sin palabras. Esta piedra sardius, pues esta piedra sardius se llama Odem y forma parte de la cultura hebrea desde hace miles de años. De hecho, el primer sobre papel viene de nuestros hermanos los judíos y precisamente se remiten al templo de Jerusalén y al pectoral del sumo sacerdote. Si estudiamos el estado de la cuestión de lo que significa el Odem, pues hay diferentes estudiosos. Yo cogí Boase, que el doctor Boase es uno de los eruditos más importantes, y a través de varios estudios, incluso contando con los estudios de Flavio Josefo y con varias traducciones de la Biblia, no solamente la Biblia que conocemos nosotros, sino también la Reina Valera, la de 1600, la de 1900 y poco, la de 1960. En fin, un trabajo muy concienzudo, pues de que esta piedra, Odem, en la cosmovisión judía significaba una alusión directa a lo que es la regla del amor. Y según el Evangelio de San Juan, precisamente las palabras de Jesús son las palabras que se dicen en la última cena. Tenemos que el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos habla, disculpad, Mateo, Marcos y Lucas nos habla de una copa que está presente en la mesa pascual. El Evangelio de San Juan nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Este mandamiento nuevo es como se reconoce a los primeros creyentes. Qué curioso que la regla del amor sea lo que significa el Odem dentro de esta cosmovisión hebrea. Y el pectoral
así como os he dicho que el estado de la cuestión, en donde profundizo en mi tesis doctoral, me llevó mucha laboriosidad, fue un trabajo muy duro, pues porque muchas veces la gente lee textos que detrás no tienen una consistencia científica y no están bien contrastados. Yo me fui prácticamente a las fuentes más antiguas, que son las hebreas, y hasta incluso pues, lo que os comento, he estado en una crítica textual y otros tantos que hablan sobre estas cuestiones. Y resulta que el Odem, dentro del pectoral hebreo, dentro del pectoral del sumo sacerdote, representa la tribu de Judá. Y la tribu de Judá es la casa del rey David. Entonces, me gustaría pensar que esta copa, que representa la casa del rey David, que es precisamente el linaje de Jesús, el linaje directo por San José, e incluso me gustaría pensar bueno, que aunque no lo podemos demostrar, porque evidentemente es retrotraernos muchísimo, qué curioso que tanto el linaje como el mensaje de Jesús están nuevamente relacionados en esta copa de forma directa, sin ningún tipo de vehiculización, por el mero hecho de que la piedra ya está representando el linaje y el mensaje de Jesús. Esta piedra, esto es el Santo Cáliz, iluminado con lo más parecido posible a lo que serían unas velas, una luz cálida que se llama. Pudimos hacer este trabajo en el Laboratorio de Historia del Arte con la doctora María Gómez y la verdad es que fue muy revelador. De hecho, el pasado septiembre del 2020 iluminamos por primera vez el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia a luz vela y fue una experiencia increíble, porque efectivamente si alguna vez yo en la mesa pascual, sin duda alguna, fue con candiles y con luz de vela. Si seguimos estudiando el estado de la cuestión, pues la medida del alza que posee la copa es de 4 dedos de altura, medio palmo hebreo, como bien ha comentado ya el doctor. El estudio volumétrico y detallado a través de la 3D nos admite hasta justamente, hasta justo el bordecito, que es increíble, 2,5 revits, que es y esto es muy interesante porque el estudio volumétrico al final lo que te dice es el padre de la criatura, para que la gente pueda entender esto, cómo funciona. Si tú tienes una medida ad hoc romana, es evidente que el objeto es romano. Y si tienes una medida helénica, es evidente que el objeto es helénico. Entonces, esto era muy importante porque hasta la fecha no se había estudiado. Entonces, el estudio volumétrico, hasta justamente el rebordecito del Santo Cáliz, da una medida hebrea y da una medida hebrea además bastante sofisticada. Con una imagen. Esta medida de aquí abajo, el doctor Antonio Beltrán la cuantifica en 5 centímetros. Se va un poquito. ¿Cómo obtengo yo esta medida? Pues evidentemente por cálculos volumétricos, muy bien asesorada, porque no soy experta en esto. De hecho, quien me ayuda es mi sobrino, que es diseñador de muebles y conoce perfectamente todos estos programas de 3D y la verdad es que cuando le pasé las medidas de Beltrán, entonces yo tengo que contar que aquí me vi un poco desbordada, porque dije, ¿cómo es posible que en los años 50 este señor se equivoque? Si él pudo tocar el Santo Cáliz, que a mí no me han dejado, si él pudo acceder a la pieza, y yo, en fin, lo tengo un poco más difícil, ese acceso directo a la pieza la verdad es que no lo he tenido. Yo me manejaba con fotografías de Avant, que es la agencia de información del arzobispado, y bueno, y con datos muy precisos. Y solicité a la única persona que yo sabía que en toda Valencia había medido de verdad el Santo Cáliz y que sabía perfectamente sus medidas. Y ese no era otro que el joyero orfebre don Antonio Piró, al cual estoy súper agradecido porque cuando le dije, le tengo que decir una cosa sobre el Santo Cáliz y sobre las medidas, me miró muy cariñosamente en su magnífico taller y me dijo, Beltrán se ha equivocado. Y entonces yo empecé a respirar y dije, menos mal.
ya vamos sacando luz. Estas 4 medidas que pone aquí, que son los 4 dedos, digamos, en los que estaría medida el alzado, es muy curioso que los 2 primeros dedos, que es una medida mínima que utilizamos todos nosotros, ponme 2 dedos de agua, 2 dedos de vino, esto justo es un revit. Y esto es muy importante porque es que un revit es la medida mínima exigible para cursar una pesaj, una Pascua en condiciones. Esto hace 2000 años se llevaba a rajatabla igual que ahora. Las costumbres que las vamos perdiendo. La tradición cristiana parece que cuanto más tiempo pase, más caduca y es casi más obsoleta. Pues nuestros hermanos mayores, los hebreos, es al revés. Cuanto la tradición es más antigua, más le honra o más les honra repetirla y perpetuarla. Entonces, esto de beber un revit es fundamental porque es que lo tenían que hacer menos los ancianos y los niños, las mujeres, los hombres, todo el mundo tenía que beber mínimo un revit para que se cumpliera la Pascua. Entonces, que la persona que conduce el Pesaj, si no quiere beber muchísimo vino y quiere beber lo justo, sepa más o menos dónde tiene que parar de poner vino. Y digo parar de poner vino porque el vino, néctar de dioses, esto es un constructo helénico. El vino hebreo es un vino más bien ácido. Vamos, es tan ácido que hasta incluso el vinagre se podía considerar vino. Y era tan amargo en algunas ocasiones y tan ácido que estaba permitido mezclarlo con licor de miel. Entonces, no era esa alegría del constructo romano, imaginaos Baco, el vino y de esa fiesta, esto no tenía nada que ver. Era un poco más sufrido al paladar el vino de entonces. Entonces, este estudio, que ha sido ratificado hace apenas unos minutos, es conducente a cerciorar de todas que efectivamente el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, su procedencia es hebrea. Las métricas que lo contienen son hebreas y además están puestas ad hoc de una manera que la caracterizan como algo que es fundamental y es una copa de Pascua, es una copa de bendición. Y esto también es muy importante. ¿Por qué? Pues porque generalmente la gente habla de que en el British hay unas copas, pero no son iguales. Esto es una fotografía del Santo Cáliz de tamaño 1x1, colocada justo al lado de la vitrina de las copas British. Si os fijáis, el círculo es el mismo, ¿eh? Y las diferencias volumétricas las hemos contrastado con el curador del British Museum y tampoco coinciden. O sea, el calado volumétrico que existe en estas dos copas no es ni muchísimo menos un calado volumétrico hebreo. Por lo tanto, si estas copas proceden de una cosmovisión, yo estoy convencida que es la cosmovisión romana, por lo que he estudiado, mientras que esta copa de aquí proviene de una cosmovisión hebrea. Y esto nos sitúa como la única copa de bendición como esta en todo el orbe, ni en ningún repositorio ni en ningún museo. Y esto es muy interesante porque la descripción del Santo Cáliz por primera vez aparece en 1 Corintios, en la carta de San Pablo a los Corintios, la primera carta, porque dice, la copa de bendición que bendecimos. Qué curioso que en Valencia tenemos una copa de bendición, un cosquidús. ¿Y esto a qué me lleva en el año 2018? Pues que evidentemente había que catalogar esta pieza. Entonces, esto es muy curioso porque los que estudiamos arqueología, los historiadores y demás, nos basamos siempre en lo que hacen los que están atrás. Entonces, tenemos que en el siglo XX el historiador y arqueólogo Emil Ritterling clasifica unos diferentes vasos que estudia en la ciudad alemana de Hoffenheim y además lo hace con su nombre y el de la ciudad. Entonces, esta denominación que se utiliza en la arqueología actualmente para referirse a esos tipos de vaso es Ritterling-Hoffenheim. Y hay una cantidad de piezas que están catalogadas. Entonces, cuando yo me doy cuenta que si en algún repositorio del mundo apareciera una copa igual, no se tendría que llamar Santo Cáliz, porque el Santo Cáliz está en la Catedral de Valencia. Había que ponerle un nombre en base a esta tradición arqueológica
Y entonces, como es un kos kiddush, porque kos significa vaso en hebreo y kiddush es bendición. Como es un kos kiddush, pues lo que pretendo es que ese kos kiddush lleve durante mi doctorado, que es el nombre de mi mujer, y el nombre de Valencia, 2018. Yo intento que desde el punto de vista práctico esta información llegue al Museo Arqueológico de Israel, y la verdad es que estoy súper contenta porque el profesor Jonathan Adler, a partir de mis estudios ya desde el 2018, está estudiando la volumetría de todos los objetos que encuentra y regularmente me escribe de alguna manera diciendo: Ana, no ha aparecido ningún... Así es que, bueno, pues esta descripción de los elementos constitutivos y esta ficha técnica es un ejemplo que os pongo aquí. Evidentemente está en la tesis mucho más desarrollado y las nuevas aportaciones en Roma pues se sustentan sobre Oñate. Oñate en el 52 hace un libro extraordinario del Santo Grial que se edita repetidas veces. En 1990, en su anexo, aparece algo que es súper interesante. Bueno, Oñate es, digamos, el primer... Y este canon romano lo desarrolla mucho más el doctor Sancho Andreu, que no entraré porque él lo va a explicar mucho mejor que yo. Pero lo interesante es que en 1999, en el anexo toma cartas en el asunto sobre la epigrafía. Y entonces Oñate empieza a explicar que él se va a la Escuela Arqueológica Bíblica de Jerusalén y yo precisamente me voy allí porque quiero investigar. Al mismo tiempo, la doctora Asunción Alejos Morán, que es una profesora extraordinaria en Historia del Arte, en el año 2000, en donde ya estudia toda la iconología, que no aplica el método iconológico, pero más o menos se acerca. Y entonces con estas pistas yo reelaboro algo que es fundamental, y es qué ocurre en Roma con el Santo Cáliz, dónde está pintado y a qué podría obedecer. Entonces aquí hay una serie de mujeres que cogen una copa con extremo cuidado, siempre por la parte de abajo, y esto en Historia del Arte es fundamental a intuir que había un vaso muy importante que era portado por mujeres a una mesa y que ese vaso precisamente responde a esas mesas situaciones muy concretas, porque en esas mesas se está sirviendo un pez y cuando se sirve un pez y no se sirve un puerco es muy importante. ¿Por qué? Pues porque los romanos cuando celebraban el ágape de los muertos o digamos la comida de los muertos mataban un cerdo y de hecho pues estaba la de un pez en una mesa. Ese pez es fundamental porque es el acróstico, ese pez en griego, de lo que sería nuestro Señor Jesucristo. Y entonces que unas mujeres se acerquen de esta forma tocando el vaso a esas mesas pascuales indica bueno, que había un vaso muy, muy importante que era portado por mujeres, porque es lo que están narrando estas imágenes en la Roma de la época donde se supone que el vaso, la copa superior del Santo... Haciendo un estudio aún más detallado, esta es la única vez, esta es una fotografía mía, es la única vez que me podía acercar al Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, lo he visto dentro de su relicario. Es muy curioso esta mancha blanca porque nunca se enseña esta mancha blanca, siempre está de espaldas y los que vamos a ver el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, si no conocemos la pieza por delante y por detrás, ni siquiera sabemos que existe. Entonces, haciendo una deconstrucción de este, podría estar pintado, aquí estoy haciendo un resumen, esto en mi tesis está muchísimo más explicado con ejemplos y demás, pues resulta bueno, que es que aparece un cáliz de la misma forma pintado en la catacumba o digamos en el hipogeo más hebreo de toda Roma, que coincide con las fechas de estancia del Santo Cáliz allí. Y lo más curioso es que lo que se representa, que es una mancha blanca, coincide prácticamente con lo que es el aspecto físico de lo que es el Santo Cáliz y lo que es más interesante, las proporciones. Si estamos en Roma, que es la capital del Imperio Romano,
que hace una copa que tiene un aspecto judío y que tiene unas proporciones judías en un ámbito tan peculiar. Pues cuando se estudia a fondo ese hipogeo, podemos intuir que la persona que lo pintó pues probablemente era conocedora de que la sagrada reliquia que había tenido entre sus dedos Jesús pues estaba en Roma. Esto es muy interesante porque apoya también el canon antes que empieza a desarrollarlo Oñate y lo reelabora maravillosamente el doctor Sancho Andreu. La figura de San Lorenzo es fundamental. Aquí en la Sacra Pontificia de Roma hay un documento que, por cierto, se perdió el original en un bombardeo, donde aparece San Lorenzo con un cáliz. Es muy interesante porque también esa historia la recogen los volandistas con la geografía que hacen a partir del siglo XVI, que es un trabajo increíble de... Lo más interesante es que cuando se busca el hipogeo donde aparece Sagrado Cáliz, donde si se profundiza donde están las diaconisas y si se estudia dónde fue enterrado San Lorenzo, resulta que de toda Roma, que es todo esto que veis, la demarcación de San Lorenzo, que era esta de aquí, el Castellus Mons, esta era la demarcación de San Lorenzo y sabemos que era la demarcación de San Lorenzo porque él era el primer archidiácono. Y entonces, como sabéis, Roma estaba dividida en aquella época en siete demarcaciones y bueno, pues cuando muere el Papa San Sixto II, muere con sus 6 diáconos. El único que se salva es San Lorenzo. Entonces es curioso como tanto donde fue enterrado San Lorenzo como donde se estudian todos estos vestigios están prácticamente... Aquí es la ciudad de Roma con las murallas aurelianas. O sea, esto no es la Roma actual. La Roma actual estaríamos fuera de plano, pero muchísimo. Es una prueba más de que precisamente esos vestigios arqueológicos responden a la figura de Lorenzo y están justo en su demarcación. O sea, que si él tenía que poner a salvo estos tesoros, como dice la tradición, pues los tenía a mano. A partir de ahí, pues diré que, bueno, que el Santo Cáliz en Aragón pues tiene un... Este es el capitel de Sixto. Es un capitel donde cuenta esta historia, como Sixto le dice a San Lorenzo, distribuye y de alguna manera protege las reliquias, y esto está ahora mismo en el portal de la Catedral de Jaca. Y bueno, y a partir de aquí, pues digamos que nos adelantamos casi 200 años a lo que es la tradición laurentina. La tesis es imposible de abarcarla, me quedo aquí en lo que es la figura de San Lorenzo, como, bueno, pues en la propia Catedral de San Lorenzo se puede ver un cáliz de piedra maravilloso que está custodiado por toda la iconografía de los reyes de Aragón del siglo XIII y pues estas vírgenes que están en el Pirineo, curiosamente mano un santo cáliz, y este santo cáliz siempre es de un color muy evidente, que es un color blanco, justo como el santo cáliz de la Catedral de Valencia. Esta iconografía es muy fundamental porque la iconografía de estas mujeres que portan un cáliz se encuentra en San Juan de la Peña, que a su vez se encuentra en las Vírgenes del Pirineo, que a su vez se encuentra en las catacumbas. Estos son distintas formas de coger un cáliz y evidentemente siempre se hace con un decoro y un cuidado exquisito. También dice que es una mujer la que lleva el santo cáliz, como esas mujeres que se representan en el Pirineo, como esa mujer que se representa en San Juan de la Peña. Entonces descubrimos alrededor del santo cáliz un motivo iconográfico que es fundamental, que se complementa nada más y nada menos con el recorrido físico que existe actualmente en lo que es el Real Monasterio de San Juan de la Peña. Este recorrido está cotejado con las investigaciones de Hessmann y digamos que esas investigaciones se completan con las descripciones que perfectamente salen en
la novela escrita en el siglo XII de Chrétien de Troyes, cuando dice que un grial entre sus manos, y aquí ejemplificamos cómo el Papa Benedicto XVI coge ese grial, ese santo grial entre sus manos, de oro puro fino, tenía piedras preciosas tanto del mar como de la tierra, y las piedras preciosas del mar evidentemente son las perlas. Estoy a punto de acabar. La base del Santo Cáliz es fundamental estudiarla, que adelanta el hallazgo de Beltrán en muchísimos años. Esta fotografía es de 1914 y ya se ve perfectamente la epigrafía. Y es más, cuando la estudio descubro un triángulo, que por cierto este detalle lo dio a conocer Jorge Manuel en una conferencia que tuvimos juntos en el Corte Inglés. Nadie había reparado en este detalle fundamental, un detalle alquímico que ayuda a comprender lo que es la epigrafía del santo. La epigrafía la estudio también y la estudio según los cánones de la época. Me explico esa cosmovisión que había en el reino de Aragón en el siglo XI. Es muy importante porque no solamente habían hebreos, sino también habrían musulmanes, y no solamente se hablaba la lengua romance, sino que también se hablaba el hebreo y otra lengua muy importante que era en la lengua argimiada. Entonces, cuando estoy en la escuela de Jerusalén, que coincide con las epigrafías, aquí estoy trabajando con la Escuela Bíblica de Jerusalén, y no solamente se puede leer en hebreo Jesús, no solamente se puede leer en hebreo Yeshua Jesús, sino que también cuando te acercas al Santo Cáliz descubres que esas rayas que se ven, estas rayitas de aquí, según la iluminación parece que hayan más rayas. Cuando le das la epigrafía, los símbolos árabes, la fonoridad es Yeshua Jesús, y otra vez Yeshua es Jesús. Y esto es muy curioso porque desde el punto de vista de la interpretación, si le doy un valor fonético a cada una de las letras hebreas, como mi nombre por ejemplo es Ana, yo diría ANA, pues estas letras hebreas vuelven a referirse a Jesús. La J no se desarrolla hasta bien, más parecido al nombre de Jesús. Con lo cual hay tres posibles interpretaciones de la epigrafía y todas conducen a la figura de Jesús. En mi tesis doctoral refrendo que todo esto lo hace Petrus Alfonsi. Sin duda alguna era el investigador más importante. Y para finalizar hablaré de que la decoración áurea del Santo Cáliz, aquí en Juan de Juanes, no aparece la parte de abajo, que es fundamental. En esta obra de Spinoza tampoco aparece. No es hasta 1736 cuando aparece en un grabado de Mariano. Este libro, esto está recogido en el libro de Sales Alcalá en el 1736, y bueno, es muy interesante porque es que hasta ese momento no se recoge esta parte de abajo, que es fundamental para conocer todo lo que es, digamos, la orfebrería. El grabado lo hace Mariano Gimeno en el siglo XVII. Luego, hasta el siglo XVII, esta parte de aquí no existía en el Santo Cáliz. Por último, decir que, bueno, que una vez más me quiero acordar del señor Piró, darle las gracias por sus maravillosos consejos y su generosidad, apoyarle en esa pérdida de su mujer, doña María Mascaré, reciba mi más sentido pésame, él y toda la familia, y decir que, bueno, que el Santo Cáliz, curiosamente, la parte de la orfebrería se hace en un taller y son diferentes manos. Aquí podéis ver claramente cómo son dos manos distintas las que están haciendo esta serie de figuras. Esto es muy interesante porque en el nudo está la firma, el signum regis, de uno de los reyes más importantes de Aragón, nada más y nada menos que Sancho I de Aragón. Y es muy indicativo, pues porque todo esto adelanta la datación de lo que es la parte áurea, que
que nuestro querido doctor Antonio Beltrán había situado hacia el siglo XIV. Decir que precisamente en la teología litúrgica en la Edad se tienen que tratar los vasos sagrados de lo que son las reliquias. Aquí vemos un vaso, el de Doña Urraca, para hacer misas. Lo digo porque quiero que la gente entienda lo que estamos diciendo ahora. En la Edad Media no se negocia cómo se hace la orfebrería de la liturgia. Se especifica claramente que los vasos para dar misa tienen que estar revestidos en oro, mientras que las sagradas reliquias, pues evidentemente no pueden ni tocarla ni los reyes. ¿Cómo está este libro, precioso cáliz adornado, y además que está nominado, pues indica que esto es un cáliz para celebración de misa, con un puño lo suficientemente robusto para que se coja y que no caiga, y no como esta sagrada reliquia que desde el principio el trabajo de orfebrería evoca un relicario. Por último, dar las gracias a Alicia Palazón y a su extraordinario trabajo de divulgación que está haciendo una más que necesario. Aquí en la fotografía vemos a Emiliano García, que es el concejal de turismo, que ha permitido y ha ayudado a que Aula Grial de servicio a todos los peregrinos, caminantes y curiosos en este año jubilar al lado de la catedral. Esta es Alicia Palazón. Don Gustavo Ribeiro, que es el encargado de la Comisión de Turismo de la Conferencia Episcopal, un hombre encantador, que está recibiendo mi libro, y aquí el secretario de la Asociación Cultural Camino del Santo Grial en una de sus visitas. ¿Qué decir? Pues que la transferencia de conocimientos es un hecho, que el Camino del Santo Grial os espera a todos vosotros, que para hacer esta tesis, y ya acabo con un toque de humor, me volví tan sedentaria que en 6 años casi engordé 15 kilos, pero bueno, esto es lo que nos pasa a los que hacemos las tesis de verdad, y es un peaje que hay que pagar, el sedentarismo. Y por último deciros que, bueno, que todos aquellos que queráis aprender más y ampliar conocimientos sobre el Santo Cáliz, pues que sin duda alguna tenéis que ir a... Todos los beneficios van a favor de la asociación sin ánimo de lucro, la Asociación Cultural Camino del Santo Grial. De hecho, pienso dejarle aquí unos ejemplares al CES, pues para que también haga un poco de caja, que esto nunca viene mal. Y decir que, bueno, pues que ese doblete es en conocimiento y en generosidad. Así es que muchas gracias a todos por vuestra atención, y espero no haberos atiborrado a datos, porque os aseguro que me he dejado mitad de tesis sin contar. Ya vendré otro día al CES. Muchas gracias.